Bueno, dejamos todo esto atrás para quedarnos ahora con el modelo ideal. ¿Sí? Y el modelo ideal, en el modelo ideal, ya absoluto, es decir, dado que nosotros lo vamos a usar realimentado negativamente, van a ver que ya directamente a ADS lo vamos a considerar, ¿sí?, básicamente como una ganancia elevadísima y constante, ¿sí? Va a ser una ganancia a cero que va a ser muy elevada, ¿sí?, a cero, mucho mayor a 1 y constante, ¿sí?, sin dependencia de la frecuencia. Van a ver que esto es extremadamente importante cuando nosotros realimentemos, ¿sí? Es decir, esto va a ser solamente útil cuando realimentamos negativamente, es decir, de la forma adecuada. Entonces, ¿de qué hay que partir para empezar a entender al modelo ideal del amplificador operacional? Bueno, lo primero que hay que decir para hacer para hacer alguna aclaración sobre la ganancia elevada es justamente de partir de un diagrama en bloques de lo que consideramos realimentación negativa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un sistema lineal, ¿sí?, que tiene una entrada X, ¿sí?, y tenemos un sistema que tiene una ganancia, esto se llama ganancia directa porque va de la entrada a la salida, ¿sí?, esto es I, ¿okay? A esta ganancia directa la podemos llamar, como en nuestro caso, H, aunque la podemos llamar en nuestro área de estudio lo vamos a llamar T o A, porque son simplemente amplificadores, ¿sí?, pero de forma general, en la teoría de control esto lo van a encontrar como planta, ¿sí?, lo van a determinar típicamente como H, y nosotros a esta red de realimentación la vamos a llamar una red F, ¿sí?, FDS, HDS, ¿ok? Entonces, la red de realimentación lo único que va a hacer es tomar la salida y realimentarla negativamente, es decir, ir a un bloque sumador donde justamente el efecto de IDS por FDS se reste y en consecuencia surja lo que se llama una señal de error. Entonces, fíjense que la señal de error EDS no es otra cosa que XDS menos Y. Sí, voy a perder la dependencia de S pronto para no complicar la notación, por FDS. ¿Ok? Y también sabemos que IDS, ¿sí?, que I va a ser E por H. ¿Está claro? Entonces, reemplazando una en otra, podemos ver que I va a ser igual a X menos I por F por H. ¿Sí? Entonces, si juntamos todas las Y y todas las X, podemos justamente dejar una en función de otra para saber la relación que hay entrada-salida de todo este diagrama en bloques. Y justamente lo que vamos a ver es que I va a ser 1 más, ¿sí?, 1 más, porque este menos pasa más del otro lado, ¿sí?, F por H, ¿sí?, esto va a ser igual a X. Por lo tanto, I sobre X no es otra cosa por H. No es otra cosa que H sobre 1 más F por H. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es darse cuenta que en el caso nuestro, que nos interesa a nosotros, donde nuestro amplificador, ¿sí?, donde H va a ser nuestra amplificación o nuestra constante de amplificación, porque vamos a tener una tensión de entrada y una tensión de salida, ¿sí?, vamos a pensar que justamente A o K, ¿sí?, como lo quieran llamar ustedes, ¿sí?, H va a ser un número mucho mayor a 1, ¿sí? Es decir, en tanto y en cuanto esta ganancia sea muy grande, ¿sí?, H sea muy grande, fíjense, en tanto y en cuanto H sea muy grande, lo que sucede es que esta relación, ¿sí?, va a hacer que esto va a ser mucho mayor a 1. Si H es muy grande, esto posiblemente sea mucho más grande, o mejor dicho, si lo quieren,
en tanto en cuanto f por h sea mucho mayor a 1, ¿sí? En tanto en cuanto f por h sea mucho mayor a 1, que es bastante compatible con decir esto, ¿no? Pero hay que probarlo, ¿sí? Esto es mucho más general que esto. Es decir, este es nuestro caso particular, de alguna forma, porque estamos pensando que podría estar muy débilmente realimentado. Fíjense que si está débilmente realimentado significa que f resta poco y f puede ser muy chico, y si f es muy chico podría ser que aunque h sea muy grande, ¿sí? Si f es muy chico esto puede que no se cumpla. Pero en la realidad lo que hay que probar es que f por h sea mucho más grande que 1, es decir, esto es mucho más fuerte todavía, yo me quedaría con esto, ¿sí? Si f por h es mucho más grande que 1, podemos decir que justamente h es f sobre h, lo que es aproximadamente igual a que todo esto depende de 1 sobre f, ¿sí? Y esto es un resultado muy fuerte, posiblemente el más fuerte de la realimentación negativa, donde lo que podemos asegurar es que si un sistema está realimentado negativamente, ¿sí? Y se cumple la premisa de que f por h sea mucho mayor a 1, es decir, que necesariamente eso implica que la ganancia sea elevada, pero también la realimentación sea adecuada, ¿sí? Si la ganancia y la realimentación son adecuadas, es decir, en principio tenemos que tener una ganancia elevada para que esto se cumpla, podemos asegurar que toda la transferencia no depende del amplificador, depende exclusivamente de todo lo que rodea al amplificador, es decir, de su realimentación, de la transferencia de la realimentación. Este resultado es fuertísimo, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y es un poco lo que sustenta todo lo que vamos a ver a partir de ahora en el modelo ideal y en el análisis de circuitos con operacionales que usan el modelo ideal, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es decir que un amplificador está correctamente realimentado y fuertemente realimentado y con una ganancia elevada, ¿sí? De alguna forma sustentan esta observación. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto igual después con un ejemplo cómo se manifiesta claramente, ¿sí? Y les va a terminar de cerrar los conceptos de ganancia por ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, primera observación, buena ganancia y fuertemente realimentado. Entonces, nuestro modelo ideal, ¿sí? Va a necesitar justamente eso, ¿sí? Entonces, vamos a describir algún otro aspecto del modelo ideal. Otros aspectos del modelo ideal que ya vimos, bueno, ¿sí? A0 mucho mayor a 1, para que se cumpla esto que tenemos acá. La z de entrada, ¿sí? Entendido como la z de entrada, como la impedancia que ve cada camino diferencial del amplificador operacional, tiene que presentar una resistencia de entrada tendiendo a infinito, es decir, que no drene corriente para que se comporte como un amplificador, ¿sí? Y que la resistencia, o que la z, es decir, vamos a pensarlo como la z de entrada, no, esto está bien, z de entrada, y esto vamos a pensarlo como la z de salida. Z de salida tiende a 0. ¿Okay? Esto de alguna forma son los condicionamientos de un buen modelo de amplificador ideal. ¿Okay? Z de entrada infinita, Z0 tendiendo a 0 y amplificación mucho mayor a 1. Si tenemos esto podemos garantizar que un circuito, y obviamente realimentación negativa, fundamental, podemos asegurar que vamos a tener un circuito que va a cumplir las premisas y nos va a permitir un análisis muy sencillo y muy simplificado de cualquier red con amplificadores operacionales. Muy bien. ¿Qué más contarles de esto? Bien, llegamos al modelo ideal. Bueno, entonces, si tenemos un modelo ideal, bueno, y esto no lo nombramos, queda un poco implícito por todo lo que habíamos visto antes, el ancho de banda también tiende a infinito. ¿Okay? Dado que justamente esta ganancia es elevadísima y no tiene una cota, es decir, podemos usarlo en cualquier rango de frecuencias sin importar absolutamente nada. Es decir, todas condiciones que ciertamente después se van a ver deterioradas por los modelos, por el modelo integrador o por el modelo de un solo polo, pero en principio nos podemos quedar con esto. Bueno, creo que con estas 4 condiciones tenemos para fundamentar bastante bien el modelo ideal. Entonces, ¿cómo se vería en un esquema circuital el modelo ideal? Bueno, básicamente así. Tendríamos nuestro dispositivo de entrada, ¿sí?
que presenta una Z de entrada infinita, ¿sí? Básicamente un circuito abierto donde por acá no va a circular corriente, más, menos, y acá lo que tenemos es un generador de tensión que está referido a masa, ciertamente, y que la salida va a ser justamente A0 por BI, entendiendo BI nuestra tensión diferencial, ¿no? Y nuestra BO va a ser justamente la tensión de ese generador controlado respecto de la referencia. ¿Ok? La resistencia de salida tiende a cero, es decir que todo lo que yo ponga en la entrada sale a la salida, amplificado por una constante enorme, ¿sí? Y este es nuestro modelo ideal, ¿sí? Fíjense lo que dista este modelo de un modelo donde quisimos analizar una transferencia de primer orden, ¿sí? Sí, dista muchísimo, pero bueno, la idea es que todo eso se comporte como este modelo ideal, ¿sí?